he querido invitar hoy, como es normal, llamar personas que le dan a este programa prestigio y altura. Alberto Abello Moreno, editorialista, historiador y una persona dedicada a las letras. Un hombre que ha dejado huella en las páginas del diario El Nuevo Siglo en Colombia. Gracias por estar aquí hoy, doctor. Es un honor inmenso, ¿no? Y esos elogios que usted me hace, pues tan merecidos de todas maneras, es grato oírlos en una etapa en que además tenemos en común ese interés por Bolívar, de Manuelita y sus amores. Y yo no había podido traer en otros libros, en otras ocasiones, el primer libro, y por fin lo pude traer y cumplí mi palabra, porque no podía quedar mal con el doctor William Calderón. Bolívar y Manuelita, como aparece ahí, y como lo reseña la Cámara, ¿es producto de qué? Mira, cuando se escribió ese libro, hace un par de décadas, todavía en la historia Manuelita era maltratada. Es decir, a Manuelita no la tenían en cuenta. Algunos, inclusive, un expresidente de Colombia muy importante, estaba por el Palacio de San Carlos y en ese momento vio que unos guías turísticos estaban hablando de que por ahí había saltado Bolívar por un balcón y ahí estaba Manuelita. Entonces el muchacho iba a decir que el amante Bolívar o algo así, la secretaria del Libertador, le dijo el presidente. Qué bien. ¿No? Porque no pensaban que era mal que se viera eso, de que fuera el amante o alguna cosa de eso. Pero en realidad, Manuelita era un personaje ya muy interesante en la vida política del Perú, en la vida política del Ecuador, cuando Bolívar la conoce. Ella ya había sido condecorada por San Martín con con la Legión del Sol, que es la que usan en Argentina. Condecorada y coronada por Bolívar. Y, no, Bolívar no la conocía, en el momento estamos hablando. Ah, ya. Es que ella fue personaje por sí misma, por ser ella, quien era, en Lima, que digamos, Lima era una ciudad equivalente a París o cualquier ciudad importante de Europa, cuando Bogotá era una ciudad, un pueblito de 20.000 habitantes apenas en esa época, ¿no? Y muy incrustado dentro del continente, muy lejos de la salida del mar. Entonces, allá había una especie de corte, que aquí no la hubo, ni en Venezuela, ni en otra parte. En Lima sí, había grandes palacetes, grandes cosas, había condes, marqueses, nobles. Aquí había un par de carruajes de caballo, uno para el obispo y otro para el virrey. En cambio, allá había cientos de carruajes para los poderosos de allá. Para el virrey Sámano. Sí, entonces la gran diferencia entre Lima, más el Perú ahí había estado el imperio inca, que era poderosísimo y que llegaba hasta la Patagonia, prácticamente había entrado aquí a las selvas. No siguieron, ellos entraron acá, precisamente ahí donde se reunían las FARC, que es un sitio muy estratégico, hasta ahí llegaron, pero cayeron unos rayos, y ellos eran muy supersticiosos, era una cultura mágica, a pesar de que sabían tantas cosas, y los rayos quería decir que los dioses les decían que se devolvieran, que no siguieran su trayecto. Si hubiesen seguido, cuando llegaron los primeros pobladores, los primeros aventureros españoles, se hubieran encontrado con todo esto ocupado por los peruanos y los indígenas de acá sometidos por los incas, ¿no? Entonces, Perú era demasiado importante, ¿no? Cuando se explotó la plata y el oro en Potosí, que eso era que pertenecía a Perú en aquella época, hay un estudio, un señor que se ganó un premio Nobel por eso, se trastornó el sistema monetario mundial con la cantidad de oro que salió de allá. ¿Y eso qué produjo? Una cosa muy especial. Los primeros que se dedicaron a la esclavitud fueron los negros, enviando a otros negros a la esclavitud, que eran prisioneros de ellos,
y los vendían a los árabes, que los vendían a otras personas. Ellos comerciaban de todos los árabes. Y también hubo esclavos blancos, también los vendían y todas esas cosas. Eso no fue exclusivo de una raza, ni mucho menos. Entonces, el oro produjo que se desplomara, la cantidad de oro que se da del Perú, se desplomara el valor del oro en el mundo, hasta China. Entonces, como no tenían los mismos ingresos que les daba el oro a los caciques africanos, resolvieron vender los prisioneros que ellos tenían para compensar esa falta de oro. Y así fue como fue progresando la esclavitud de una manera terrible. Y después el padre de las Casas, muy conmovido por lo que estaba pasando con los indígenas, que sufrían mucho cuando los tenían acá y los ponían a trabajar de una manera terrible y tal, resolvió que se importaran negros para que también sufrieran y trabajaran, pero que pensaba él que iban a sufrir menos que los otros, ¿no? Algo que plantea en un libro Borges, en las primeras renglones del libro, ¿no? Esa conmiseración trágica por el prójimo. Entonces, Bolívar y Manuelita se conocen en un momento de esplendor de ambos. Ella viene de la gloria de haber conocido a San Martín, de haber estado en los mayores bailes. Su marido era un médico inglés, tenía un gran prestigio en Lima, todas estas cosas, condecorada, las tropas la admiraban porque era una mujer bella. Y en el mundo hispano siempre la belleza ha sido admirada. Y Bolívar venía de liberar la Nueva Granada, de liberar a Venezuela, donde había tenido primero derrotas terribles. Él fue derrotado en la Primera República de Venezuela, lo habían acusado de haber hecho perder la tragedia de Miranda, lo acusan a él, y fuera de eso le entrega a Miranda a los españoles. Entonces Bolívar había aparecido en Cartagena, donde hizo lo que hemos comentado los dos alguna vez, es que hace un estudio, un análisis de por qué derrotaron en esa guerra a muerte tan terrible, por qué fueron derrotados, y explica qué es lo que debe hacer, qué es lo que hay que cambiar. Es cuando él contempla la posibilidad de que hay que traer mercenarios, porque eso de tener un fusil en la casa, que salir con el fusil a defender la sociedad no es suficiente. Hay que tener tropas especializadas para poder combatir a los españoles, que se han dado cuenta que son muy buenos combatientes, ¿no? Entonces, él plantea en ese famoso manifiesto una serie de cosas sobre el gobierno unitario, centralista, que llega a manos de Camilo Torres, que era un hombre genial, era un jurista. Dice: yo le voy a dar una oportunidad a este Bolívar que quiere que le ayude, porque Bolívar culminaba la carta diciendo: bueno, me ofrezco, si me colaboráis, a liberar Venezuela, y después de liberada Venezuela, liberar la Nueva Granada. Entonces, Camilo Torres le dice que sí, que le gusta la cosa. Pero Camilo Torres se ve que era vivísimo, además de ser un gran jurista. Entonces le dice: le voy a poner la primera tarea a ver cómo le va. Y lo pone a que dirija unas tropas para tomarse Santa Fe, Bogotá. Eso era casi un imposible, porque usted debía tener por cada personaje que defiende una ciudad, cada soldado, usted debe tener por lo menos 10. Y él iba con unas tropas bisoñas que no eran suficientes para eso. Y las Provincias Unidas estaban muy debilitadas. Sin embargo, Bolívar acepta. Ahí es cuando se ve el carácter de él, que acepta los imposibles y tal. Y viene y penetra por todas partes, por San Victorino, plomo por acá, plomo por allá. Se estremece Bogotá, que nunca pensó que a 2.600 de altura hubiera llegado alguien a bombardearlos y tal. Ese era Bolívar. Entonces, el primer conocimiento que tuvo Bogotá de Bolívar fue ese: los bombardeos, los ataques, la toma de Bogotá. Entonces, porque nada de lo de él fue gratuito. Todo lo que consigue lo va consiguiendo por las peleas que da, por las luchas que da, así parezcan imposibles. Y aquí tiene unos amores breves de un personaje que ya era soltero, él era viudo. Y entonces el soltero, pues claro, si se hubiera quedado en una ciudad todo el tiempo, hubiera tenido unas pocas muchachas, o una o dos, o no, o alguna, pero no había tenido la frecuencia de otras, porque él, lo que pasa es que es un itinerante. Él va a estar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Inclusive hay un autor que se dedicó a: Bolívar estuvo en tal parte, ahí dejó un hijo, si nacía alguien por aquella época, allá dejó otro, ¿no? Que todo era una cosa intuitiva. Pero en realidad Bolívar amó a muy pocas mujeres, y admiró a muy pocas mujeres de verdad, porque él era muy selectivo, ¿no? Muy selectivo. Entonces, cuando él conoce a Manuelita, él ya
ha conocido la gloria, ha conocido el poder, ha organizado un nuevo Estado que acaba de ser reconocido en Europa y en Estados Unidos. Las cancillerías del mundo hablan de Bolívar. Y en ese momento, en esa apoteosis en donde él era admirado y la gente se enloquecía de solo verlo, la magia del nombre de Bolívar, que la conoce, podía haber escogido cualquier otra mujer, la mujer más famosa del planeta, decirle que la quería, encontrarse con él, no. Esta muchacha que le tiró un ramo de flores desde un balcón cuando hacía su entrada a Quito, y que él la miró, parece que hubo... Ahí mismo. Sí, ahí mismo. Entonces por la noche se la presentan al doctor Larrea en su casa, un caballero muy distinguido. ¿Era un médico? No, era un aristócrata quiteño, muy respetado. Le había tocado ayudar a las cosas de la independencia, se la presenta. Y ella ya conocía a Sucre, porque Sucre... Sucre es su pariente, ¿no? Sí, él acababa de liberar precisamente a dar la batalla. Sucre es pariente de Alberto Abello Moreno. Sí. Nosotros A propósito de Sucre, no nos salgamos del tema, pero a propósito de Sucre, ¿quién lo mandó a asesinar? Bueno, Sucre es el heredero en parte de la gloria de Bolívar y es el heredero de los enemigos de Bolívar también. Obvio. Porque pues todo el mundo, nadie podía competir militarmente con Sucre. Inclusive Bolívar a veces se pone celoso de los triunfos de Sucre, que habla muy bien de él, porque él quería la gloria de ganar todas las batallas. Pero de repente Sucre fue el que liberó a América de todas las cosas y siempre le dolía un poco a Bolívar. Pero cuando... Como con Córdoba. Pero Córdoba no era estratega, era valeroso, ¿no? El gran estratega, es que mire, el primero que... Pues, Sucre primero era ingeniero militar, era la carrera que escogía de las armas, pues sus antepasados eran militares, ¿no? Y él había sido secretario, comandante del grupo de generales franceses que había llevado Miranda a Venezuela y había aprendido algo de francés y leía los libros de estrategia franceses y tal. Después le ha tocado toda la guerra a muerte con Mariño, el general Mariño, que era uno de los que competía con Bolívar para ser el libertador él. Y al final conoce a Bolívar y se forma un entente de Bolívar-Sucre. Entonces termina Sucre favoreciendo a Bolívar porque en Venezuela Bolívar tuvo mucha oposición. Sí, nadie es profeta en su tierra. De Mariño, de Bermúdez, de Páez, todos se oponían a Bolívar. Pero Sucre además era un talento diplomático, entonces Bolívar le encarga, mire, suavice esto, hágame esto, tal, y se van haciendo amigos poco a poco de un joven general de 21 años. Y cuando viene ya la campaña de liberar a la Nueva Granada, Bolívar le encarga que recoja todos los barcos que haya por el Orinoco y que haya por las costas de Venezuela, porque los necesita para transportar tropas y cosas. Le encarga que vaya a comprar armas al Caribe. La única compra de armas importante que hubo fue esa, que la hizo Sucre, Santander le entregó el dinero y él entregó las armas después. Pero además tiene que requisar todos los barcos y los comestibles que haya, porque eso no había plata, había que quitarle al que tuviera las cosas y punto, después se le pagaba. Y trae la Legión Británica por el Orinoco, que es por donde entra la Legión, y sin la Legión Británica no había habido batalla de Boyacá, no había habido independencia de Nueva Granada ni nada. Entonces Sucre, que había estado detrás, es el que había detrás de la organización, de los abastecimientos, de todas estas cosas. Por eso alguna vez comentábamos contigo, que le pregunto a Oleri, oiga, ¿y quién es ese mal jinete que viene ahí porque corcovaba el caballo? Tenía problema de una herradura. Ese es Sucre, es el general Sucre, ese es el único que tiene las condiciones de Urdaneta, de Santander, de fulano, de tal, de Anzoátegui, es decir, inteligencia, organización, intuición, todas estas cosas, y es el único que quizá un día me rivalizará en la gloria, dice, cuando nadie conocía la Nueva Granada de Sucre. ¿Pero por qué es eso? Porque Bolívar se anticipaba a los acontecimientos. Ya la batalla no iba a ser una batalla, la guerra no iba a ser solo de guerrillas, sino iba a ser con ejércitos regulares, con cañones, con artillería, con estrategia, con todo. Entonces, porque en el Perú había las tropas más experimentadas de España, estaba el general Valdés, estaba el virrey La Serna, un gran combatiente, un hombre valerosísimo, ¿no? Y además los indígenas estaban de parte de la corona española. Entonces, él pensaba ya con quién organizó yo la cosa. Por eso, cuando se hace la Constitución de Cúcuta, que es con fundamento de la que se ha hecho en Angostura, Bolívar lo único que le interesa es que pongan un artículo donde diga
le damos poderes extraordinarios para que pueda dirigir tropas en el exterior al presidente de Colombia, que eso no lo querían poner ellos, pero obligó a que los pusieran. Entonces ahí al poco tiempo organiza las fuerzas, organiza todo, y es cuando Bolívar se dirige al sur, y es cuando Sucre también se dirige al sur, liberan el Ecuador, todas estas cosas, y es cuando viene el famoso general San Martín a Guayaquil. ¿Por qué era tan importante el conocimiento que tuvo Bolívar de Manuelita? Eso ningún historiador se ha dado cuenta. Sencillamente, Manuelita, Bolívar era conversador cuando bailaba. El vals permitía hablar con la pareja, ¿no? El rock and roll no, pues tú no puedes estar saltando ahí, tal, se muerde la lengua. No, entonces él le bueno, ¿qué se hace en Quito? ¿Qué se hace en Perú? ¿Qué hace tal en Quito? Tal, no, yo estoy condecorada, todo, era amigo, conocía a todos los personajes de bueno, ¿cómo es la política? No, pues a San Martín, un gran hombre y tal, pero las Provincias Unidas, o sea, Argentina, le quitaron el respaldo, entonces está debilitado. Y San Martín llegaba a Guayaquil con la inspiración de crear la República del Sur, que era la unión del Perú, Guayaquil y Panamá. Entonces, cuando ella le dice eso a Bolívar, que era un avión, inmediatamente después de que está con ella y todas las cosas, se reúne con Sucre tempranísimo, me imagino. Váyase, tómese como sea Guayaquil. Guayaquil era medio independiente, estaba en manos de unos quiteños, tal, de unos políticos ecuatorianos, y se va para allá, Sucre, y arregla, y se toma Guayaquil. Entonces ya cuando llegó San Martín, no tenía la posibilidad de tomarse Guayaquil, no tenía la posibilidad de hacer una nueva república como él quería, teniendo un inmenso prestigio porque había hecho una labor muy importante en el Perú. Cuando uno lee las memorias de Arenales y ciertos generales de él, y todo, fue una lucha importante la que se hizo. Pero había declarado la independencia del Perú, que eso da lugar a muchas controversias, inclusive con los mismos peruanos, pero no la había alcanzado. Una cosa es declarar algo, otra vez es alcanzarlo. Entonces, por eso los peruanos querían que Bolívar fuera al Perú. Entonces, manda a Sucre, inmediatamente que logran lo de Guayaquil, a que intervenga porque había dos gobiernos, uno en el Parlamento, otro del presidente, uno del de Rivadavia, otro del otro. Entonces Sucre poco a poco va logrando, se hace dar poderes especiales como militar, y poco a poco hasta que finalmente abre el paso diplomático para que Bolívar pueda llegar y dirigir la gesta de independencia, y Bolívar va con Manuelita. Manuelita es la que lo va a acompañar a todo, que conocía la política del Perú, conocía a todos los personajes, sabía quién era el uno, quién era el otro. Entonces ella fue esencial para la vida de él. Porque no olvidemos que Bolívar había jurado no volver a casarse el día que perdió a su mujer, que era un jovencito. Ella muere en la finca. Dijo, no me vuelvo a casar. Entonces él resolvió que él iba a ser el amante de Manuelita y ella su amante. Es decir, esa manera de amar. Sí. Un amor libre, pero conocido, reconocido en las cancillerías, en todo eso, escandalizado hasta el gato. ¿No? Y ese amor se hizo y recorrió la América con los altibajos de todo gran amor, de toda pasión, de toda cosa. ¿Quién ordenó el asesinato de Sucre? Pues mire, aquí resolvieron en un momento de romanticismo político equivocado y de locura colectiva, nada menos que asesinar a Bolívar. Sí. Entonces está el atentado septembrino. Ah, sí, claro. Y la mujer más importante ese día del atentado septembrino, la única mujer que figura en la historia de Colombia con un papel fulgurante, fue Manuelita. Porque Manuelita estaba, ese día por esas epidemias que dan en Bogotá, todos estaban resfriados, todos estaban enfermos, el edecán de Bolívar, todos, Bolívar estaba con los pies metidos en un balde con agua caliente, tratando de quitarse una peste de esas de gripe, de ese frío que es Bogotá, ¿no? Y de repente vieron tiros y cosas y tal. Y Manuelita le prestó las botas de ella, que lo tenía cerca. Bolívar tenía pechiquitos, se las puso. Le dijo, salga por esta ventana. Bolívar salió armado, pero con las balas de un revólver no podía tener una conspiración. Entonces se tiró para que le salvaran la vida. Y dijo a Manuelita que la cosa no era contra ella. Entonces Manuelita lo que hace es detenerlos momentáneamente, pero ellos se dan cuenta que Bolívar se les ha escapado. Entonces salen a buscarlo. La maltratan un poco allí. Están personajes que pertenecen a la historia, pues, inclusive Florentino González, que era
en aquella época el liberal o radical más conocido, un personaje muy culto, muy valioso, estaba conspirando ahí. Está Rojas, que era don Ezequiel Rojas, que fue el que hizo el primer programa liberal, ahí estaba. Estaba Mariano Espina Rodríguez, que en aquella época era jovencito, era liberal, santanderista, porque eran del mismo colegio con San Bartolomé, era su jefe. Bueno, una serie de personajes están ahí que conspiraron contra Bolívar, convencidos de que estaban haciendo lo mismo que hicieron con César, esos senadores romanos, Bruto y todos esos que mataron a Julio César. Entonces, una distorsión de la historia y un localismo enfermizo que tenían, porque ¿qué pasaba? Muchos en Caracas no entendían la Gran Colombia, muchos en Santa Fe, Bogotá tampoco entendían la Gran Colombia, otros en Quito tampoco, es decir, eso fue algo que Bolívar impuso porque él sabía, él antes de que existiera la geopolítica como ciencia, entendía que los grandes estados tenían grandes espacios. Entonces él decía, si la Nueva Granada, Ecuador y Venezuela no están unidos con Panamá, no será nada ninguno como nación, entonces tienen que estar unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya después de que se gana la independencia, conspiran los de Bogotá contra los de Caracas, los de Quito contra los de acá, los de Panamá, todas las cosas, y el único obstáculo para ellos es Bolívar, pero de repente aparece Sucre, que ha sido el héroe que libera al Perú y todas las cosas, y entonces resuelven que hay que asesinar también a Bolívar, a Sucre. Sucre, claro. Porque hay una carta que le manda a Bolívar a Manuelita que le dice, mira, quiero que le digas a los amigos que voy a elegir de sucesor a Sucre en la Gran Colombia, y habla con ellos para que preparen el terreno. Pero además Sucre acaba de ganar la batalla del Portete de Tarqui, en la que había derrotado a Gamarra, a Santa Cruz, a todos esos tipos generales peruanos, los había derrotado, pero de una manera impresionante. Entonces era el héroe de la Nueva Granada. Entonces cuando llega a Bogotá, preside el Congreso Admirable, y los estudiantes de Rosario le hacen un recibimiento colosal que a nadie se lo habían hecho, a pesar de que él era alejado de esas cosas, del tumulto y tal, pero le tocó aceptar eso. Sino que él se va para Venezuela para tratar de que Venezuela con el arzobispo Esteves no se separe de la Nueva Granada. Y regresa para buscar las tropas que tienen en Quito y todas esas cosas para consolidarla, que no se vaya a desaparecer la Gran Colombia. Y Bolívar ya se había ido por el Magdalena, le manda una carta muy linda, que terrible no haber estado en esa despedida, pero que bueno, que pronto se volverán a ver y tal. Entonces, mientras Sucre agarra para la zona de Popayán, para la zona del Huila primero, en Huila lo trata de matar el barquero, parece, ¿Quién? el que lo lleva en una barca, parece que Ya. por órdenes de José Hilario López. No, pero la magia de Sucre no se atrevió a matar, ¿no? Tenía la pero no se atrevió. Llega a Popayán y cuenta el arzobispo Mosquera que cuando llegó Sucre le llegó una carta que era para Obando y él la El envió. arzobispo Mosquera, muy pariente Hermano de Tomás Cipriano. de Mascachochas. Claro, sí, de Tomás Cipriano Mosquera. Entonces le manda el correo a Obando. En ese correo estaba la orden de asesinar a Sucre. Ay. ¿no? Y los que lo asesinan pues son todos los que trabajan en la guerrilla con Obando y esas cosas y tal. Obando no fue una logia la que le manda aquí la información, la orden, y él simplemente puso a sus hombres a que la cumplieran, ¿no? Entonces uno de ellos confesó, inclusive terminó fusilado y antes de morir confesó todo lo que había pasado, eso pues es bastante conocido. Y además... Qué bella página de la historia. Sí, esa es una página trágica, esas páginas trágicas son las más bellas. Pero usted es un maestro. Es que vale la pena recibir estas clases de historia aquí, en la barbería. Me siento muy orgulloso. No, bueno, esa es la importancia. El que me siento orgulloso soy yo de tener un corteturio como William Calderón, que es uno de los periodistas más valientes que tiene este país, y que así como es cordial y amable con uno, es capaz de enfrentar lo que sea con tal de defender su verdad, en la que él crea en ese momento. Entonces, para mí ese es el verdadero periodismo, ¿no? De todas maneras, tiene razón Felipe López cuando ha dicho, el mejor periódico que hay en Colombia es El Nuevo Siglo, por sus páginas editoriales, por la información política.
por todo lo que representa. Yo trabajé ahí. Que Juan Gabriel Uribe, que es el director en este momento, él se ha dedicado al periódico en cuerpo y alma. Entonces ese periódico, el que lo lee, tiene una información ¿Y de política. ¿Y de qué vive el siglo? Tiene anuncios, tiene suscriptores y sobrevive de milagro. De milagro. Bueno. Pero sobre todo, el que quiere estar informado en política le toca conseguirlo. Es que Entonces me hace mucha falta tenerlo. los embajadores, por ejemplo, ellos leen el siglo. Y Fidel Moreno me dijo, le ha vuelto a llegar el nuevo siglo, y bueno, aquí nunca volvió a llegar. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, yo sé que usted tiene muy buenas influencias en el periódico. Hasta donde puede, ¿no? Doctor Alberto, querido historiador, querido editorialista, qué clase tan magistral la que hemos recibido hoy. Para mí es un honor entregarle ese libro. No, es que para mí esto... Porque le había quedado mal 3 veces, nos hemos reunido no importa, pero llegó el momento. Es que esto es una belleza. Sí, sí. Ella está ahí, uniformada, y vestida de coronel, porque Sucre la hizo coronel en la batalla de Ayacucho, ¿no? Ella se ganó los galones. Hay una carta durísima de Bolívar a Santander en que le dice: usted no me venga a criticar. Ella se ganó esos galones en combate. Si quiere usted que lo asciendan, venga. ¿Y las ibañas qué hacían? Eran mujeres muy dulces, muy queridas. Ellas les tocó el derrumbe de la monarquía. El padre era monárquico, Bolívar impidió que lo fusilaran. Pero eran unas mujeres muy agradables, muy queridas. Y formaban parte del club. Sí, fue lo que quedó. Lo que quedó de la época, ¿no? Sí. Sí. Yo me siento muy orgulloso de tenerlo aquí. Ha sido para mí un honor inmenso. Aquí nos dicen de la producción que lástima que ya se nos pasó el tiempo porque tenemos otras personas haciendo cola, pero yo sí quiero que usted me firme este libro. Ah, no, pues claro, esta la abrimos con cuidado. Es que yo no soy capaz de abrirlo. Yo generalmente cargo una navaja y no la saqué. No, ni siquiera para... Aquí, no, con estas. Sí, sí se necesita algo. Mira, metámosla aquí con cuidado. Sí, pues que no se vaya a romper. Porque vale la pena. Ya, aquí ya creo que ya abrí un huequito. Sí, ya. Qué bueno hablar con un hombre que sabe tanto de la historia de la independencia colombiana. Me siento muy orgulloso de tenerlo aquí. Bueno, vamos a firmar eso. No, eso no, ese documento. Ese documentico. Bolívar y Manuelita, una pasión histórica. ¿Dónde lo compran? ¿Dónde lo venden? Esto está en la Nacional, está más en librerías y va a salir otra edición porque esta ya se agotó. Ya. Entonces,